Hola, les damos la bienvenida a nuestro primer encuentro de la serie webinar Ecos del Conocimiento Antioquia Científica, una iniciativa de Conexiones Nuevas, el proyecto del Parque Explora y la Universidad de Antioquia financiado con recursos del Sistema General de Regalías de la Nación, que busca desarrollar y fortalecer las vocaciones científicas, tecnológicas e de innovación en niños, niñas y adolescentes de 12 municipios de nuestro departamento. Desde este primer encuentro queremos hablar sobre cómo la ciencia tiene que ver con la vida y por eso hoy nos acompaña Ángela Pérez Henao para que disfrutemos de una charla donde hablaremos sobre cómo el universo nos ayuda a abrazar la ciencia. Charla con la que abriremos este ciclo de conversaciones digitales. De la mano de Ángela conoceremos algunas cualidades inspiradoras y alcanzables para todos los seres humanos que nos permitirán explorar nuestro entorno natural y el universo, como la curiosidad, la pasión, la perseverancia, la perfección y la humildad. Ahora sí, damos entonces paso a Ángela. Ángela, ¿cómo estás? Coordinadora de Astronomía del Planetario de Medellín, egresada de Educación Preescolar de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, magíster en Astronomía y Astrofísica y también en Educación, asume la presidencia de la Red de Astronomía de Colombia, RAC, y es diseñadora permanente de propuestas educativas encaminadas a facilitar el día a día de los alumnos de preescolar y primaria. Actualmente, Ángela es el contacto de la Fundación Universe Awareness en Colombia y hace parte del equipo coordinador en el país de la Oficina de Astronomía para la Educación de la Unión Internacional Astronómica. ¿Cómo estás, Ángela? Hola, Carol, muchas gracias por tu invitación, un bonito reto y buenas tardes a todos los que se conectan. Me encanta estar compartiendo con ustedes un tema tan importante en educación como este de inspirarnos, y me gusta mucho el nombre que le pusieron. Muchísimas gracias a todos los creativos de comunicaciones en Parque Explora el Universo, una forma de abrazar la ciencia. Yo la había llamado Disfrutemos del Universo enamorándonos de la ciencia, para que de todas formas el mensaje es ese: no necesitamos dedicarnos a investigación para disfrutar de la ciencia. Entonces eso es lo que vamos a hablar. Así es, Ángela. Creo que es la posibilidad para que los estudiantes y los docentes que hacen parte de Conexiones Nuevas y de los otros proyectos hermanos como Imaginaciones Nuevas y Explorar Antioquia puedan vivir y tener más de cerca la ciencia como algo cotidiano. Invitamos a todos los que están en este momento en nuestra audiencia a dejar sus inquietudes en el cajón de comentarios y vamos a ir respondiendo en la transmisión. Ángela, vamos entonces como a recibir esas primeras preguntas de los espectadores y empecemos con tu presentación. ¿Te parece? Perfecto. Me parece muy bien. Muchas gracias nuevamente. Entonces empezamos en este viaje que empecé a trabajar hace varios años y en la que quise ver qué ejemplos nos dan los científicos. Los científicos son aquellos que se dedican casi que en cuerpo y alma a hacer investigaciones en diferentes temas y solo se dedican a eso, a hacer investigaciones. Entonces yo lo que quería era como mostrar casi que esa parte humana de los seres humanos en los científicos, porque a veces uno piensa, caramba, ellos posiblemente serán superhumanos o algo así. Entonces, para disfrutar en esta época de tanta información y para disfrutar de nuestro entorno natural, lo que yo quiero es que podamos comprender el universo a través de toda esa información y vamos disfrutándolo. Entonces, bueno, para que no se nos desvanezca el universo de palabras, porque hay tantas, y que nuestra mente pueda explorar con lo que tenemos. Entonces, por eso, eh, casi que a lo largo de todos estos años que he venido conociendo científicos, entonces decidí imaginarme cómo sería buscar esas cualidades en varias personas, o sea, que fueran nuestro ejemplo. Y caractericé varios que hacían que los seres humanos científicos, pues, son tan normales como todos los que estamos escuchando esta charla, como Carol y yo que estamos aquí haciendo la presentación. O sea, ellos son tan homo sapiens como nosotros, entonces no tenemos que preocuparnos de poder alcanzar. Y lo resumí en 5. Fíjense, me gustaría que miraran esta nebulosa de aquí, en 5 características para que quepan en la mano.
Entonces ya les di una pista, porque fíjense que esa nebulosa que está ahí, la llamaron la nebulosa de la mano cósmica, porque pareciera que fuera una mano. ¿Ustedes lo ven? Hay una palabra que se las cuento que se llama pareidolia, que es como esa capacidad que tiene nuestro cerebro de ver patrones en figuras que se encuentran en la pared, en las nubes. A veces vemos nosotros en tostadas, vemos tal vez una cara, o podemos ver, no sé, en las nubes, perros, gatos, aves. Entonces esta cualidad la vamos a aplicar para esta nebulosa y seguro ya ustedes vieron como una mano. Por eso pues la llamaron así, la mano de Dios o la mano cósmica. Y lo que quería yo expresar son esas 5 cualidades que yo en la lectura que he visto y de los cursos en los que he participado he visto que permitieron a los científicos hacer lo que hacen. O sea, ellos entrenaron unas cualidades que hacen que les hicieran la tarea más fácil. Entonces, mi invitación a todos los que nos están escuchando es que desarrollemos entrenando algunas habilidades en nuestros hábitos cotidianos para que disfrutemos de la vida, pero también del conocimiento, porque entre más sepas, pues, entre más casi que información tengas, más vas a disfrutar de ese universo. Entonces les cuento que son los dedos extendidos y un pulsar, miren. En el pulgar, pues ahí pareciera que tuviera el pulgar y los 4 dedos extendidos hacia arriba de la imagen. Esto es una fotografía en rayos X captada por el telescopio NuSTAR, que está, pues, es de la NASA, por supuesto, a estos grandes telescopios que hacen observación de objetos que no vemos con nuestros propios ojos. Este se llama, les voy a contar que aquí también la ciencia necesita, más bien la astronomía requiere toda esa creatividad que los profes tienen muchísima en la escuela y los estudiantes, este se llama, por ejemplo, pónganle cuidado, PSR B150958. Es como una placa de un carro, dicen algunos. Este es un pulsar, son estrellas muertas, fueron estrellas en algún momento que al terminar de su vida quedaron simplemente como núcleos estelares ya remanentes, son muertos, que está situado a 17.000 años luz. En la constelación del Compás se encuentra hacia el cielo del sur y fue descubierto por el Observatorio de Rayos X Einstein en 1982. Se estima que tiene una edad de 1.700 años y este pulsar, pues mira que se sitúa en una nebulosa que se expande, miren toda esa nebulosa, eh, a lo largo de 150 años luz. Es supremamente grande. Y quise utilizarla porque pues las 5 características me permiten que podamos jugar con nuestra mente. Y Carol las dijo todas al principio, entonces vamos a ver qué tanto se acuerdan ustedes. Ángela, me parece muy curioso y te interrumpo porque esta nebulosa tiene características muy similares a los estudiantes que hacen parte de nuestro proyecto Conexiones Nuevas. Es volátil, se mueve rápidamente, es como enigmática a la vez y me parece bonito porque según pues como lo que he ido investigando, esta nebulosa lleva en estudio más o menos 17 años. Hace 3 años que publicaron como los primeros resultados y es casual que lleva los mismos años que los estudiantes de 11 de nuestro proyecto Conexiones Nuevas. Entonces me parece bonito como este uso que estás haciendo de la nebulosa para empezar esta charla y así integrar a nuestro grupo de estudiantes. Ve, qué bueno. Ve, pues entonces iba a pasarme por alto este detalle que les digo, pero entonces este que les iba a decir, pero se los voy a decir para usar las mismas cosas que está pensando Carol de unirla un poco con la escuela y es, miren que esto es una estrella de neutrones, el pulsar, que gira muy rápidamente y arroja energía y por eso las podemos ver, por eso ilumina la nebulosa que tiene alrededor. Podría también significar, podemos tomarlo así, como esos cambios rápidos que están ocurriendo en las metodologías educativas a las que están enfrentados los profesores. Entonces nos toca siempre estar renovando y cambiando y actualizándonos, así como si fuera tan rápido como las estrellas de neutrones, les cuento que sería agotador, menos mal no es así. Entonces ahí nos queda esa inspiración. Muchas gracias, Caro.
Entonces, fíjense que de todo este universo, miren que la conexión no solamente son los ejemplos que nos pueden dar los científicos, sino que hay una conexión también muy especial. En esta imagen vemos 6 elementos, los más comunes para la vida en el planeta Tierra, y que se incluyen en nuestro cuerpo casi en el 97%. Todos los elementos de la tabla periódica, digamos, que forman en las estrellas, es posible encontrarlos en nuestro cuerpo, pero acá en esta imagen que vemos ahí, están representados 6 de los más importantes, que son el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre, el fósforo, y se ven ahí precisamente en esas marcas de color. Fíjense que esas marcas de color son huellas, son las huellas, y podemos decir las huellas digitales de las estrellas que forman, en este caso puede ser esta galaxia. Y nos están mostrando, fíjense que hay unos patrones de color que nos dicen, por ejemplo, que el naranja es el hidrógeno, y ustedes van a ver que el verde es el carbono, y ese fucsia que está también en muchas estrellas es el nitrógeno, y el oxígeno también se representa en muchas partes. Incluso hay otros que no ponen, por ejemplo, el hierro que se encuentra en nuestra sangre, pero la conexión que tenemos con el universo, con las estrellas, fíjense que la galaxia que está ahí es una ilustración hecha para mostrar en color cian la cantidad de oxígeno que tienen, y, y lo que compartimos también con ese universo que nosotros estamos viendo. Entonces, invitadísimos a que sigan ustedes disfrutando sobre todos estos elementos representados en las estrellas con los cuales compartimos. Entonces hay mucho, mucho que compartir entre el universo que nosotros observamos, por supuesto, y, y, y la vida propia en el planeta Tierra. Entonces hay mecanismos que nos permiten relacionarnos con eso. Y ahí entonces empiezan mis cualidades, las cualidades que son, así tengo que decirlo, Ángela Pérez las eligió. Yo traté de buscar, como les decía, casi como si fuéramos si fuéramos conscientes que tenemos que entrenar ciertas habilidades que nos permitan darnos cuenta de lo que hay en nuestro entorno natural. A veces no detallamos cuidadosamente lo que estamos observando. Entonces yo las analicé y las puse en 5 cualidades abiertas a que ustedes, amigos de los que nos están viendo, estudiantes, profesores, divulgadores de las ciencias, incluyan más. Por supuesto, ¿listo? La primera que Carol mencionaba, ¿alguien se acuerda? Vamos a ver. Es la curiosidad. Fíjense que la puse ahí porque como mi corazón de docente, porque yo estudié principalmente licenciatura en educación, me demostró, porque lo viví muchos años en el colegio, que la curiosidad es una, y todos ustedes lo saben, seguramente es una cualidad que tenemos desde que somos muy pequeños, experimentando esto aquí, preguntándonos por esto, y hay una época en la que súbitamente pareciera desaparecer la curiosidad. No es que desaparezca, sino que nos empieza a dar pena, sino que nos empiezan como a no dejarnos preguntar tal vez, o a persuadir para que no hablemos tanto. Entonces, hay un poder en la escuela, que es que hay tantas personas en la escuela, de tantas edades, tantos profesores de diferentes áreas del conocimiento, que fíjense todos esos puntos de vista y todas esas miradas nuevas, si las ponemos a encontrarse, ¿se imaginan ustedes la cantidad de cosas que podrían resolverse en la escuela con todas esas ideas? Una de esas, eso está caracterizado en la curiosidad. Y elegí a Jill Carter, que es esta persona que les presento aquí. Ella es astrónoma estadounidense, trabajó en el SETI, fundadora del SETI, que es el Instituto de Investigación Extraterrestre, para escuchar esos llamados, y ella decía que ser científica significa que nunca debes crecer, nunca debes de parar de preguntarte por qué. Fíjense que significa que nunca debes crecer, es porque esa curiosidad que tenemos de niños nos hace hacer unas preguntas que a veces parecieran re locas, pero esas preguntas re locas, y yo se lo he escuchado también a investigadores,
los niños hacen unas preguntas muy difíciles. Entonces hay que dejar que eso fluya. Como dicen, déjalo ser. Y si no te sabes la respuesta, pues no te preocupes, después la puedes encontrar. Les quiero leer esto porque precisamente ella inspiró un libro con esta pequeña frase que dice que cuando Jill Carter era niña se paseaba por la playa mirando las estrellas. Se imaginaba a otros niños haciendo lo mismo en otras playas de otros planetas, en otros sistemas estelares. Entonces para ella era obvio que por supuesto si hay tantas estrellas y tantos otros planetas en el universo, no podíamos estar solos. Miren el libro, se los recomiendo. Por favor, busquen a Contacto el libro para que se lo lean. Hay una película también si quieren reducírsela y les quiero leer esto. Mira qué decía. En el libro hay varias cositas que pueden ustedes ir buscando. Y escribe, por ejemplo, que inspiraba también a Carl Sagan. Carl Sagan fue el que lo escribió, Carl Sagan, un gran divulgador, filósofo, que nos dejó muchas experiencias. Decía, sostengo que el sentimiento religioso cósmico es la motivación más fuerte y noble para la investigación científica. ¿Se dan cuenta? Es dejarse, casi que permitirse sorprenderse por lo que hay en el universo. Entonces, es muy bonito. Carol, ¿quieres que leamos la pregunta? Claro que sí. La pregunta, Ángela, que te tenía en este momento era como, bueno, queríamos saber desde tu perspectiva y también desde lo que trabajó Jill, ¿qué piensas que es fundamental que nuestro sistema modifique, vaya cambiando, así como la nebulosa, para mejorar la curiosidad, para incentivar más la curiosidad de los estudiantes? Bueno, mira que considerando que esto se puede cultivar, vieron que se puede entrenar, el papel aquí es de los maestros es dejar ser a los estudiantes, porque ellos ya de por sí son curiosos. Casi que el entrenamiento que nos toca a los adultos con los más pequeños, que son los que tienen esta curiosidad innata, es no crecer, como dice Jill Tarter, nunca crezcas, pero en el sentido en el que la curiosidad no permitas que se elimine. Y cómo entrenarla de pronto si hay niños que ya tal vez por pena no se preguntan, es dando confianza para que todas las preguntas se digan así parecieran que son sencillas. Nunca hay preguntas inútiles, nunca hay preguntas que no valen la pena hacer. Toda pregunta seguro nos dejará algo por descubrir. Entonces, la curiosidad solo puede mantenerse ahí en la medida en que confiamos en que los que se preguntan realmente no se saben la pregunta, aunque hay que hacer un paréntesis, hay niños que preguntan a los adultos para saber si se la saben. Así que sí. No se preocupen, eso va a seguir pasando, entonces no hay de qué preocuparse, mejor dicho. Gracias, Ángela. Bueno, listo. Entonces, fíjense que hay una cosa que le asocian mucho. Bueno, ella no se inventó esta, pero sí utilizaba esta ecuación que era para poder descubrir cosas que hay en el universo. Y eso sí explicaban, mira que Frank Drake originalmente nunca tuvo la idea de que esta ecuación, por ejemplo, respondiera a la cantidad de civilizaciones que hay, sino que la ecuación es una maravillosa forma, como lo decían, de organizar nuestra ignorancia. Y lo que sí la hizo Frank Drake fue para saber qué cosas deberían haber en un sistema planetario, en la galaxia, en el universo, para que hayan civilizaciones inteligentes. Qué cosas deben pasar, que nazcan estrellas, que hayan planetas alrededor de esas estrellas, que las estrellas tengan, que esos planetas desarrollen vida y que esa vida pueda prosperar mucho tiempo y que esa vida después de prosperar, o sea, de que no haya sido aniquilada, desarrolle inteligencia y bueno, hasta la L que son civilizaciones que puedan producir comunicaciones en onda, o sea, que estén interesados en comunicarse. Pueden haber planetas, porque seguro los hay, en donde no se quieren contactar o no desarrollaron comunicación todavía, o bueno. Listo, entonces ya tenemos la curiosidad, todos podemos
desarrollarla o no dejarla morir o recuperarla si ya somos muy adultos, solo siendo conscientes de eso. Y les invito a que entren a la página. Ella recibió, ella pues por supuesto en esa época, las mujeres les quedaba difícil, incluso en Estados Unidos, pero ella desarrolló programas, trabajó 32 años en el CETI y desarrolló programas STEM para motivar la participación de las niñas. Ella visitaba colegios, o sea, los científicos que van a la escuela, que también lo tenemos en los programas de Parque Explora. Ella era una de esas para motivar a las niñas y por supuesto a los niños a que desarrollen diferentes áreas del conocimiento para que se incluyan en la ciencia. Ángela, tenemos una pregunta de Juan Fernando Posada. Nos habla y nos pregunta sobre si Carl Sagan, que fue en parte astrónomo, habla sobre astronomía y si se le reconocieron sus logros. Ah, sí, sí, claro, sí. Sí, señor. También fue filósofo. Fíjense que con esas miradas hizo cosas muy interesantes para promover trabajo colaborativo, que ahorita lo vamos a ver. Y por supuesto, como fue tan reconocido, pues siempre se le respetó sus logros y demás. Hay una serie que se llama Cosmos, inspirada también en él. Se las recomiendo muchísimo. La primera versión y la segunda versión, todas son muy buenas y todos sus libros son espectaculares. Entonces, muchas gracias por la pregunta. Entonces vamos a la segunda. Mira, ya pasamos por la primera, que es la curiosidad. Ahí se incluyen varias cualidades, pueden ser. Y esta que viene a continuación me encanta, porque es la pasión. Y elegí a Marie Curie porque entre todos las científicas y los científicos que he leído, ella ha sido una de las que en las lecturas y en todas partes muestra ese descontrol por hacer lo que a ella le apasionaba. Entonces cuéntenos ustedes, por ejemplo, los que nos están escuchando, ¿qué es eso que te apasiona? O sea, no lo pienses mucho, lo primero que se te vino a la cabeza, escríbelo si tienes el chat cerca o si lo estás viendo por celular y te da para buscar. Regálanos esa pasión que tienes. Entonces, así uno sabe que de pronto qué habilidades tiene que desarrollar para llevar a cabo ese sueño. Ella quería ser química, física, pero en la época en la que ella vivió en Polonia, era muy difícil la participación de las mujeres. Ella nació en 1867 en Polonia. Por supuesto, ahí la ponemos como Marie Curie, pero ella se llama María Salomea Sklodowski-Curie, porque ella, bueno, ya después de casarse heredó el apellido Curie, pero ella, por ejemplo, en Polonia se formaba a sí misma, era autodidacta, servir, mira, tu pasión es servir. Yolanda nos dice que su pasión es servir. Maravilloso. Me apasiona la educación, maravilloso. ¿Hay algunas otras? Eso, lo que te apasiona, incluso pueden preguntarles a los chicos qué es lo que más les apasiona y de pronto así tienen ideas de qué herramientas pueden utilizar desde el aula los profes. Escribir. Qué bonito. Para que eso se convierta en herramientas. Para María Sklodowska, la pasión era descubrir la física y la química y entender cómo funcionan los elementos, de qué están hechos, que tienen. Entonces, eso la llevó el arte y la creatividad. Maravilloso. Eso la llevó a autoeducarse. De pronto ustedes han escuchado esa palabra, autodidacta. Ella fue autodidacta de la física y de la química por muchos años, hasta que me apasiona la historia, maravilloso. Hasta que entonces más bien le tocó irse de su país, porque en Polonia definitivamente las mujeres no van a tener. Ella se fue para París y estudió física y allá conoció a Pierre Curie y descubrieron muchas cosas y, por ejemplo, nos dice, no hay que temer a nada en la vida, solo hay que comprender. ¿Se imaginan ustedes eso? Si uno comprende y entiende bien cómo funciona, entonces no hay que tenerle miedo a nada. Y ella definitivamente no le tuvo miedo a nada, ella siguió su pasión
y con esa pasión, imagínense que ella fue la que descubrió algunos elementos radiactivos. No acuñó el nombre, pero ella trabajó con un material que le tocaba a ella misma casi que machacarlo, lavarlo y buscar hasta que encontraba estas pequeñas minerales que tenían como luz propia. Andaba con esos materiales y eso era radiactivo. Actualmente sabemos que esa radiactividad es muy peligrosa, produce cáncer. Ella estuvo mucho tiempo con eso y una de las cosas que más particularmente también me llama la atención es que en esta pasión que ella tenía, ella quería hacerlo sola y ser reconocida por su trabajo. Es en la misma época en la que estaba, por ejemplo, Mileva Maric, que era la esposa de Albert Einstein. Ellas se conversaban y creo que una de las cosas que permitió que Marie Curie o María Sklodowska fuera reconocida por sus logros es porque Marie Curie decía, esto lo hice yo. Por favor, esposo mío, que era Pierre Curie, no cojas las cosas que yo hago porque yo las estoy estudiando. Entonces, les recomiendo también, busquen historia, es muy bonito leer un libro de Marie Curie, de la enciclopedia. Hay muchos autores de la enciclopedia, de la biblioteca Salvat, muy bueno, que tienen detalles inéditos que uno creería que Marie Curie no tiene. Y dice una, por ejemplo, que ella decía, leo lo del libro que describe cómo ella actuaba. Esta idea partió de ella, de María Sklodowska. Nadie la había ayudado en su formulación y aunque solicitó el consejo de su marido, reivindicó claramente la paternidad de sus logros. Más adelante recordó este hecho en 2 ocasiones en la biografía de Pierre Curie, un libro que escribió a fin de disipar toda posible ambigüedad. Y podría leerles todo el parrafito, pero básicamente todo ese parrafito dice, ella quería dejar clarísimo que el trabajo que ella hacía era de ella, que aunque pidiera consejo, el trabajo era de ella. Entonces, bueno, Marie Curie, entonces con ese trabajo, no solamente dio ejemplo a sus 2 hijas, y a Pierre Curie, pues por supuesto lo ponía en su lugar, y tanto así que cuando les dieron el primer premio Nobel, Marie Curie no estaba primero incluida, y él hizo que la incluyeran, o sea, el apoyo. La pasión de ella la hizo que hasta la respetaran para no recibir premios en donde ella no estuviera incluida. Su familia tuvo 5, ella recibió 2 premios Nobel, uno de física y uno de química, por haber descubierto el radio y el polonio, por supuesto el polonio por Polonia. Y entonces, bueno, todos la conocemos y ella después, incluso en Estados Unidos, casi que no quería viajar, pero como es ella con esa pasión y con ese, digamos, hacer respetar la posición de ella como mujer, como descubridora e investigadora en Estados Unidos, lo cuentan en este libro, ella fue casi que invitada para promover también los derechos de las mujeres en Estados Unidos y para iniciar estudios también en cancerología con estos elementos radiactivos y bueno, fue muy, muy importante todo lo que Marie Curie hizo y lo que inspiró en muchas personas. Ángela, te interrumpo, qué pena, con una pregunta, creo que puede ser redundante, pero no sé si hay algo más que nos puedas indicar o decir. ¿Cuál es tu invitación para las estudiantes que hacen parte de esos proyectos de regalías que hace parte Explora? ¿Cuál es tu invitación para esas niñas, para esas mujercitas que ya están investigando, para que no dejen su pasión a un lado? Para siempre reivindicar sus derechos, siempre estar ahí luchando por sus pasiones, preguntarse todo el tiempo qué les apasiona, pero hay algo más que quieras dejarle como invitación a estas chicas. Sí, y tengo, a partir de un ejemplo, les cuento que hay que seguir esa pasión hasta que, mejor dicho, se dé. Y hay muchos estudiantes que presentan propuestas que tal vez no pasen a etapas finales. No hay que desfallecer en el intento si esa fue tu pasión de investigación. De ahí que es muy importante que traten de convencer a los profesores y los profesores se dejen convencer de los temas que proponen los estudiantes. Es un trabajo de una dupla.
Correcto, sí, exactamente. Entre los dos pueden llegar al tema ideal para que varios puedan participar. Y ahí, digamos, uniéndolo con lo de la pasión, traten de buscar cuál es esa pasión, si es desde la música, que quieren resolver problemas, que estén en el colegio, o sea, siempre. Y, por supuesto, con una cualidad que más adelante vamos a mirarla y buscar los referentes, la perseverancia. Hay que seguir hasta que lo logren y no entristecerse. Cada barrera es como más energía. Como un incentivo, un estímulo para seguir. Sea un estímulo para seguir, correcto, Cris, lo has dicho perfectamente. Ángela, aquí hay una pregunta de Juan Fernando Posada también nos pregunta, al igual que Einstein, es que dices que era esposo de la señora, también estudió, esta señora también estudió la gravedad. No, Marie Curie no. Marie Curie se No, dedicó creo que es como la esposa de Einstein, ajá. sí, sí, Mileva Maric, ella eh, ella, mira, les recomiendo este libro que se llama El otro Einstein, para que vean la contribución que hizo Mileva Maric a la formulación de la relatividad de Einstein y del entendimiento, pues de la gravedad. Sí, creo que pues ya él estaba separado de Mileva, pero hay muchas características que ella le aportó para que él tuviera ese entendimiento de la gravedad como la explica. Entonces, estuvo en parte relacionada, sí. La otra característica, entonces, se llama, ha mutado, porque yo la había llamado perfección, pero por supuesto, Creo, Ángela, antes de que pasemos a ajá, esa perfección o precisión, tenemos otra pregunta. Juana, mi compañera, nos puede indicar si tenemos la pregunta al aire. Ok, tengo otra pregunta, al igual sí, que la Einstein. pregunta ahorita, creo. Ya creo que dimos solución a esa pregunta de Juan Fernando, que es sobre la esposa de Einstein, ok. Entonces continuemos, Ángela. Ya, ok, ok. Listo, la otra entonces mutó a ser precisión, que está muy bien. En principio la había pensado yo como esa perfección porque tuve la oportunidad de tener cursos en línea con Chris Hadfield, que es un astronauta canadiense, y él mostraba la responsabilidad que tiene un comandante de vuelo en vuelos tripulados. O sea, él estuvo en la Estación Espacial Internacional y era el capitán encargado de de más astronautas de un equipo completo y tenía que mantener la vida. O sea que la precisión en todo lo que hiciera tenía que ser casi perfecto. Cualquier errorcito, digamos, de cálculo, cosa que no haya pensado muy bien, puede costarle la vida a los astronautas. Entonces eso a mí me ponía como muy pensativa porque pues la precisión también se puede entrenar. O sea, si te preguntaran qué tan perfeccionista eres, no, ya no lo ve como una cualidad, sino piensa que eso es algo como incluso mal, ser perfeccionista, ay no, pero ella tan perfeccionista, pareciera que fuera horrible, pero entonces, para que no suene como una cualidad casi que de las personas que se las quieren dar, pues lo llamé precisión. Y a esa precisión entonces lo pongo acá porque él se fue entrenando como piloto, casi que duró mucho tiempo para que fuera admitido como astronauta canadiense en la NASA y digamos que esa constancia y siempre su precisión le permitió hacer varios vuelos espaciales y mantener con vida a sus, a sus tripulantes, a toda su tripulación. Entonces, por eso lo tengo aquí, porque él, fíjense que acá lo pongo, incluso tenía este espíritu en el curso, él hacía todo como con una, no solamente precisión, sino también con un asombro por la fragilidad del ser humano en espacios por fuera del planeta Tierra. De ahí que hacer las cosas con afán para él no era una opción. Todo tenía que ser cuidadosamente bien puesto en los pasos, en las bitácoras que tienen los astronautas paso a paso para que la vida de sus astronautas, de su equipo, de su misión, todas fueran un éxito. Entonces no es un ejemplo muy difícil de seguir para los profes y para los estudiantes porque afortunadamente tenemos mucho tiempo de vida. Qué afán,
A veces sí nos afana, no, que tenemos que terminar rápido esta materia, o varias cosas. Por supuesto es utópico decir que no hay afán, pero yo creo que se pueden encontrar ciertos balances para que tanto profes como estudiantes disfruten del conocimiento y vayan haciéndolo bien. Así no se tiene uno que retroceder para volverlo a hacer. Afortunadamente en la Tierra, menos mal, con este tipo de procedimientos, pues uno no perdería la vida y puede intentarlo nuevamente si tienes un error, pero el gran ejemplo que me dejó todo el tiempo que compartí virtualmente con este astronauta, me dejaban siempre muy pensativa y me enseñaron a ser cada vez como más pausada para obtener logros a mediano, a corto y a largo plazo. Entonces, Creo que necesito unas sesiones con él para aprender a manejar la ansiedad. Se los recomiendo. Yo creo que de todas formas, fíjense que acá saqué yo la palabra de entrenamiento. Entrénate como un astronauta. O sea, todas las cualidades que podemos desarrollar como seres humanos son entrenables. El hecho de que sean entrenables es como ir a levantar pesas. Tú puedes ir a levantar pesas y en eso sí somos algunos, bueno, algunos son muy constantes, levantan pesas y obtienen sus... O, Su masa muscular, ajá. exacto, sí, o su figura fitness bien espectacular. Entonces, sí se puede lograr. Si con eso lo logran, con el conocimiento también. Y esto lentamente nos va haciendo disfrutar de la ciencia, eso que llaman método científico, que supuestamente es solo para los científicos. No, eso también es para todos los que estamos aquí conversando, los que están escuchando y aplicando esto. Ya casi que estás listo para hacer ciencia en tu casa. Ángela, hay un texto también muy bueno para eso, ese hábito que se forme paso a paso, y es un libro que se llama Hábitos Atómicos, también súper recomendado, porque habla de cómo construir esos hábitos paso a paso. Tengo una pregunta para ti, Ángela. Viendo la historia de este astronauta, él vivió desde niño en la ruralidad, discúlpame, y él se inspiró mucho en ese alunizaje del Apolo 11 a los 9 años. O sea, Total, él desde los 9 años dijo, yo quiero ser astronauta, yo quiero volar. ¿Cómo inspirarías o cómo te imaginas inspirar la vida de estos chicos de conexiones nuevas, que muchos están en la ruralidad y tienen que pasar por adversidades, desconexión de internet, tienen precariedades? ¿Cómo podemos invitarlos a que persistan, a que no desistan de sus sueños y a que, así como este astronauta, continúen luchando por lo que quieren? Casi que vamos a la cualidad que sigue, pero uniéndola un poco con esto, miren, desde la ruralidad es mucho más disfrutable el cielo. Si tú sales y miras el cielo nocturno desde un pueblo o desde muy lejos de las ciudades, en la ruralidad, como dices, los invitaría a dejarse sorprender primero, luego a mirar detalladamente su entorno, buscando, si quieres quedar ahí, la tranquilidad que tienen allá comparado con lo que tenemos, por ejemplo, en las grandes ciudades, que ya están muy atareadas, y disfrutar de eso, que era lo que él hacía. Él disfrutaba. Chris Hadfield, cuando era piloto, él disfrutaba de ser piloto. Él solucionaba las cosas que tenía cuando era piloto. Se preocupaba de las cosas que tenía, digamos, a su alrededor, y cuando iba viendo nuevas oportunidades, que seguramente es lo que están viendo desde la ruralidad, de pronto cada vez eh, con minutos de conectividad, disfrutar esos pequeños minutos para responder a preguntas, siempre hacerse preguntas. Y algo que le cogieron y que lo mencionabas también tú es escuchemos a los adultos. Fíjense que lo que hacía Chris Hadfield cuando era niño era escuchar a su abuelo que le contaba todos estos viajes de la llegada del hombre a la luna y de lo difícil que era y de toda esta misión de ida y de regreso que también lo inspiraron a él. Escuchemos a veces a los adultos, conversemos, preguntémosles y compartamos con ellos, que hay muchas cosas que ellos nos pueden contar. Sí, En señor. hombros de gigantes. Así como dice Astrid, el cielo en la ruralidad es maravilloso. La quisiéramos disfrutar los que estamos en las ciudades, así que disfrutemos lo que tenemos y verás que disfrutamos todavía más del universo. Pero en precisión quería también contar que mujeres, por ejemplo,
Tenemos a Katherine Coleman, que ella fue una de las figures, ¿cómo se llama la película? Se las recomiendo, por supuesto, para que vean ustedes la película bueno, se me fue el nombre de la película en español, que muestran estas figuras ocultas, talentos ocultos, se llama la película, en donde muestran a Katherine también, como ella, calculando a mano, porque no habían computadores, ella fue la que describió, hizo los cálculos para que el hombre fuera seguro desde la Tierra hasta la Luna y volviera. O sea, la precisión es muy importante en la ruralidad, en la ciudad. Si eres preciso, por ejemplo, y lo conocen más todavía desde la ruralidad, de cuándo debo cultivar esto, de cuándo debo cosecharlo, obtienes mejores resultados. En la fruta, por ejemplo, en la fresa, yo he visto proyectos de la fresa, así sencillo, cuando cultivo la fresa, cuando la cosecho. Con esas precisiones seguro se obtiene muchísimo más éxito. Listo, entonces ya tenemos la precisión, ya vamos 3, correcto, muy bien, todas esas personas que han visto los lugares maravillosos. Que nos hablan de Girardota para ver el cielo en el área metropolitana, genial. Creo que hay lugares como pues, muy cercanos, Santa Elena también es un muy buen lugar de avistamiento y podemos disfrutar de esos espacios muy cerca de Medellín. Sí, súper, súper. Entonces vamos a pasar a la siguiente característica que también puede responder a todas las preguntas que Carol me ha hecho hoy, que cómo no desfallecemos, y es en la perseverancia. O sea, en la perseverancia, que no solamente es el nombre de una misión que se mandó a Marte, el Perseverance, que es ese rover que ven ahí detrás de Diana Trujillo, que es colombiana, que trabaja en la NASA. A ella la elegí porque en perseverancia hay muchos académicos, investigadores, científicos que han tenido carreras muy duras para llegar hasta donde están. Y elegí a Diana porque pues ella también, incluso pues ella está trabajando en la NASA, quiere decir que habla inglés perfecto. Entonces aquí muchos mensajes. Nunca dejar de perseguir el sueño que tienes si ese sueño es alcanzable. Por supuesto, pongámonos sueños alcanzables y cuando uno alcanza el sueño no muere el sueño, sino que tienes más sueños, quieres hacer más cosas. Entonces siempre hay que cultivar nuevos sueños, tratar de llegar a ese sueño y tener más sueños, así como lo hizo Diana Trujillo, que su sueño pues sí era salir y ver las estrellas y también aprender inglés, empezando por eso. Entonces a ella le quedaba difícil, lo contaron en varias partes, le quedaba difícil el inglés. ¿A quién de los que están aquí conectados no, a veces han pensado, no, es que el inglés es muy difícil, es muy difícil? Muchos hemos pensado eso en algún momento de nuestro aprendizaje con esa segunda lengua. Ella no solo pasó eso, sino que además que cuando se fue a Estados Unidos empezó a trabajar desde lugares muy pequeños, limpiando casas, que también ella contaba, hasta que llegó a ser ingeniera aeroespacial, que lidera el equipo de ingenieros del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. O sea, ella estaba a cargo o está a cargo del grupo que trabaja con el brazo robótico del rover Perseverance, que es ese que le ven ahí detrás a Diana Trujillo. Y fue también, mira, una de las primeras latinoamericanas que hizo la transmisión en español de la NASA con esta gran misión tan importante del Perseverance que está en Marte, estudiando la superficie de Marte, que liberó además el Ingenuity, que es ese helicóptero que estaba ahí. Entonces, ahora ella es directora del vuelo de laboratorio de propulsión a chorro, es mamá, investigadora, o sea, son personas que la dan todo y no desfallecen, como decía Caro. El consejo para todos es no rendirse nunca para poder lograr estos grandes pasos. Ángela, Diana no puede tener mejor nombre este robot para Diana Trujillo, que es la perseverancia. Y ella empezó, pues salió de aquí del país para perfeccionar su inglés, como lo mencionabas, y luego fue haciendo una carrera muy importante y muy interesante en Estados Unidos, pero también es que es una mujer capaz de cogerse las oportunidades en el aire.
¿cómo crees que pueden aprovechar los estudiantes, los docentes también? Porque para los docentes hay buenas oportunidades de formación en investigación, en ciencia. ¿Dónde pueden y cómo pueden llegar a disponer de esas oportunidades, a tenerlas a la mano y a aprovecharlas al máximo? Pues yo creo que primero tenemos que estar en constante participación, si se puede decir, en grupos en donde comparten convocatorias, en grupos donde comparten información, o sea, siempre hay que estar bien, podemos decirlo así, tener buenos contactos, amigos que nos estén dando información y con eso, digamos, activado, ya cada vez que tú veas que hay alguna posibilidad y se te ocurre alguna idea, hay que preguntarse por qué no intentarlo. Intentémoslo, a ver qué pasa. O sea, porque es que a veces se detienen algunas ideas porque casi que uno piensa en el futuro, ay, no, eso no me va a salir, eso nunca apoyan, eso. No, eliminemos todas esas barreras en nuestro pensamiento, que además es súper poderoso, y intentémoslo, porque no, siempre hay que hacerlo. Entonces yo creo que para que disfruten de esas oportunidades, hay que lanzarse a hacerlo y verán que pues ahí en la medida uno ya va respondiendo a lo que vaya surgiendo. Listo, entonces yo creo que vamos a pasar a la última cualidad, que es la humildad. Y acá nuevamente, pues por supuesto, tuve que recurrir y no tuve, pues digamos que de los que he leído es de los que más he visto que públicamente promociona esta visión del universo con humildad. Él dice que la ciencia es más que un conjunto de conocimientos, es una manera de pensar, una manera de interrogar con escepticismo al universo, con la delicada comprensión de la falibilidad humana. Entonces, esto me hacía pensar, porque además él, como científico, hay muchos académicos que han hecho, que tratan de hacer, o que hacen más bien lo que Carl Sagan hizo, y es ir a los colegios a hacer divulgación, hacer programas de divulgación para que más personas tuvieran acceso al conocimiento, y a veces entre académicos eso se ve, eso lo ven algunos como algo malo. Entonces yo creo que la humildad, y por eso la elegí, es algo que nos pone en nuestro lugar en el planeta Tierra, que si ustedes lo comparan, una bola de roca moviéndose alrededor del Sol, que es tan pequeña que cabría 1.300.000 veces en el Sol, pues somos muy pequeños. Lo primero que tenemos que hacer es ser humildes. Lo puse en último lugar porque pareciera que fuera algo trivial, pero a veces pues algunos pierden la humildad y se les olvida que es tan frágil el planeta Tierra y la vida que no es sencilla encontrarla. Y otra cosa que me inspiraba para hacerlo es que él desde muy pequeño soñaba con una gran confluencia de saberes para explorar el universo. Entonces, cuando él estaba haciendo sus estudios doctorales o sus estudios también académicos después del pregrado, empezó a notar que habían ciertas dificultades con el trabajo colectivo entre científicos de diferentes áreas. Entonces a él se le ocurrió en uno de los viajes del Voyager varias cosas, entre esas hacer que físicos, geólogos, astrónomos, biólogos se conversaran para analizar, por ejemplo, lo que ven en la imagen superior, imágenes de las lunas de Júpiter, porque ¿qué sería? No solamente podían estar ahí astrónomos, sino había alguien con una mirada de biología. Y entonces creo que fue uno de los primeros que empezó a dar pasos entre esa interdisciplinariedad. De ahí que yo saco la idea que en los colegios hay es como, mejor dicho, una explosión de sabores, casi así como si ustedes vieron Ratatouille, que se come la fresa con el queso y empiezan a aparecer cosas. En las escuelas hay niños que les gusta el arte, hay niños que les gusta la música, la educación física, las matemáticas, tantas cosas que de ahí Y hay que pueden aprovechar ser esa diversidad. posibilidades maravillosas, exactamente. Entonces, ese es el mensaje que me deja Carl Sagan. Lean sus libros, tiene muchos libros fascinantes y pueden sacar sus propias conclusiones y cómo desarrollar esta humildad, que también es
es una cualidad que tenemos que entrenar porque a veces se nos olvida. Se nos olvida que, ay, no la sabemos todos. O si te la sabes toda, eres un ser humano. Fíjense que hasta aquí todos somos capaces, todos los seres humanos podemos desarrollar estas habilidades. Entonces, maravilloso. Son fáciles de desarrollar. Ángela, tenemos dos preguntas. La primera es, creo que muy relacionada con lo que estabas mencionando. ¿Cómo despertar en los adultos el amor por la ciencia, que con los años se va perdiendo? Y Dejándose también muy aprovechable para los docentes, esta correcto. pregunta. Pues varias cositas, digamos que yo les podría decir ahí, empezando por quitándose esa idea de que eso es difícil, o sea, de que la ciencia es solamente para algunos. La ciencia es una metodología. Eh, en ese sentido, todos podemos vivir haciendo ciencia. O sea, si somos un poco más metódicos, si somos observadores, no vamos a perder las llaves y perder tiempo buscándolas. Y lo otro es, dejémonos sorprender por los nuevos hallazgos, por las nuevas cosas que salen en tu área del conocimiento, por ejemplo, en química, estar mirando qué cosas nuevas vieron, no despreciar las preguntas que hacen los estudiantes que te puedan motivar a ir a investigar nuevas cosas. Yo creo que con eso puedes ir cultivando la ciencia. Déjala de ver como una cosa complicada, sino como una cosa que está al alcance de todos, porque todos con este cerebro de Homo sapiens podemos desarrollar ciencia desde diferentes perspectivas. Listo, Ángela. Si quieres, te dejo concluir la presentación para que pasemos a un par de preguntas que tienen relación, pero que podemos hacer después. Listo, Dale. listo, perfecto. Entonces, fíjense que con esas cualidades y las saqué de personajes que desde la astronomía para mí son ejemplares. Por eso de ahí que uno puede seguir ciertos patrones, ciertos ejemplos para cultivar sus propios gustos. Y lo que hace la astronomía tan bonito es que une esta metodología, esta forma de conectarse con el entorno natural que son las ciencias como método, no como una ciencia a estudiar como un tema, sino como una metodología. Ahí están todos, la física, la química, la biología, las ciencias humanas, bueno, en fin, la ingeniería como estos instrumentos que hace el ser humano, que a través de la astronomía también se han inventado nuevas cosas, ciencias, ingeniería, y por supuesto el lenguaje de las ciencias, del universo, que son las matemáticas para describir todo lo que hay con eso. Y con la astronomía, pues la astronomía es también una pasión mía. Miren lo que ha logrado el ser humano. O sea, logramos llegar a la Luna. En una época en donde a Katherine Coleman le tocaba a papel y lápiz hacer los cálculos para llegar a la Luna y llegamos. Mandamos naves que exploran el sistema solar, van muy lejos, pasan por Plutón, nos mandan fotografías, pasan por Neptuno, Júpiter, Saturno, nos mandan fotografías, nos mandan una fotografía del planeta Tierra como un punto azul pálido que nos deja así Sin aliento. sin aliento. Luego llegamos a Marte, queremos y soñamos con ir a un planeta rojo en vista de que de pronto el Sol crezca, que es lo que va a pasar, y nuestra Tierra necesite dejarse sola. Quiere decir que efectivamente la conexión que tenemos con el universo es muy grande. Entonces lo que nos queda es prepararnos para disfrutarla a través de una metodología sencilla, de preguntarnos, ser curiosos. Entonces ahí estarían las 5 cualidades que hemos recorrido, que son la curiosidad, la pasión, la precisión, la perseverancia y la humildad. Con esos 5 punticos, por supuesto, si quieren agregar más, están bienvenidos. Si nos entrenamos, podemos seguir conectados con ese universo y seguir soñando que el ser humano está listo para una exploración que va mucho más allá de las estrellas. ¿Qué tal si invitamos a la audiencia a poner en los comentarios qué otras habilidades se les ocurre puedan irse trabajando en el ser humano para mejorar su relación con el universo y con la ciencia?
Bueno, entonces vamos a iniciar este espacio, Ángela, de preguntas y de respuestas de las personas que nos acompañan. Inicialmente, Yolanda, que está aquí entre nuestra audiencia, se interesó por llevar esta charla al SENA, entonces la invitamos a escribir al correo comunicaciones@parqueexplora.org o también escribir el mensaje directo a través de el Instagram @parqueexplora. Vamos entonces a continuar con la primera pregunta que tenemos de Carlos Valencia, es ¿cómo se maneja un robot desde la Tierra? Con esa imagen que yo les mostraba de las ciencias, la ingeniería, las matemáticas, cuando el ser humano pone todas esas, y digo el ser humano porque pues sí fue un ingeniero aeroespacial que de pronto se inventó el software, otros se inventaron el rover, las antenas de radio y la conexión de esas dos cosas para que desde la Tierra se manden instrucciones para que ese rover se mueva se mueva en otro planeta. Así controlar muchas cosas, incluso remotamente. Muy sencillo la pregunta de Carlos. En Colombia hay astrónomos aficionados que desde su casa manejan observatorios para abrir el techo en otra ciudad. Entonces son cosas que con ingeniería, con ingenio, con el desarrollo tecnológico con el que goza el ser humano actualmente, se pueden lograr. Gracias, Ángela. Juana nos pregunta, ¿qué otros científicos y científicas nos puede recomendar como una fuente de inspiración o que sean ejemplo de otras habilidades? Muy relacionado también con esas habilidades que queremos que nos pongan en el chat. Pues mira, otras habilidades, yo las pensé, pero están metidas en las 5 que postulo. Y Jane Goodall, por ejemplo, reúne muchas, que fue esta científica que a pesar de que le decían eso, que se va a poner usted a estudiar los simios, no estudia los simios, eso, y ella siguió, perseveró, su pasión era esa, tenía curiosidad, fue precisa con los datos porque desde el principio lo hizo, y con mucha humildad pedía aquí un gobierno, aquí otro. Entonces pues Jane Goodall es una. Richard Dawkins, les recomiendo mucho leerlo porque tiene muchas cosas extrañas, digamos que uno pensaría que son duras en un académico, pero desde la biología aporta interesantes detalles para que uno se dé cuenta que la vida, que los seres humanos, por ejemplo nuestra especie, tiene habilidades comunes para que uno sea capaz de interiorizar ciertas cosas y las explique desde la ciencia. Está Edward Wilson también, que habla de evolución. O sea, hay muchos científicos en Colombia. Podría mencionar a Jorge Zuluaga, que es ejemplar, es un académico investigador ejemplar en las publicaciones que hace y en la divulgación, porque comparte sus conocimientos con nosotros. Pablo Cuartas, Lauren Flor, Adrián Araujo. O sea, hay tantos que más bien podemos es elegir uno. Tú elige el que crees que es mejor, pero les recomiendo que se lean, por supuesto, a Richard Dawkins. Perfecto. Gracias, gracias, Ángela. También, bueno, hicimos la pregunta sobre qué habilidades crees que debemos fortalecer. Carlos Valencia nos dice que la empatía, que es una habilidad fundamental que debemos fortalecer desde la primaria. Para los adultos también importante apasionarlos y que cojan interés. También como los jóvenes, o sea, también como esa perseverancia, que entiendan la diferencia entre la astronomía y la astrología, es muy, muy importante. Y bueno, tenemos otra pregunta de Andrés Grosso Vargas, ¿cómo nos beneficia a la humanidad la investigación científica de todo lo que sucede afuera de nuestro planeta para entender lo que pasa dentro de nuestro planeta? Qué linda pregunta, Andrés, gracias por esa pregunta. Fíjate que una de las tanta información científica que tenemos de planetas,
que comparándola con la nuestra hacen cada vez que pensemos que es muy especial, que vale la pena protegerla. No hemos encontrado atmósferas que nos permiten entender incluso cómo se formó nuestro planeta Tierra. Por ejemplo, qué le pasó a Venus porque hay efecto invernadero, qué pasa allá, nos hace entender qué podría pasar con un efecto invernadero en la Tierra. Hacer observaciones de exoplanetas nos permite ver que ciertos elementos se producen bajo ciertas circunstancias comparadas con la Tierra. O sea, creo que la investigación científica de lo que sucede afuera nos convence, o espero que eso suceda, de entender por qué es tan especial nuestro planeta Tierra. Entonces, creo que el mayor beneficio que tiene la humanidad de la investigación científica es que veamos lo especial que es la vida en la Tierra, porque pues, debe haber en otros lados, pero las condiciones para que se den y lleguen hasta este punto, pues deben ser bien cuidadas. Muchas gracias, Andrés. Qué bonito, pues como este mensaje que nos dejas, Ángela, con esta pregunta de Andrés. Bueno, no sé si tenemos más preguntas en nuestros comentarios. Veo que no. Esta charla vamos a publicarla luego en YouTube y también a través de nuestro perfil en Instagram, @explora en Antioquia, podrán ver algunos highlights durante esta semana. Ángela, primero agradecerte mucho por estar acá y también a nuestra audiencia y a nuestro equipo técnico por toda la presencia, por todo el apoyo. Gracias por motivarnos, por presentarnos estas habilidades y también por tu acompañamiento durante Científicos en la Escuela de Conexiones Nuevas en el Oriente Antioqueño, porque ahí fue donde conocí tu charla, me pareció genial. Entonces, pues nada, queda la invitación a toda la audiencia a seguirse preguntando, a seguir perseverando y te dejo ese espacio como para que ya nos dejes una invitación final. Bueno, muchas gracias, Caro, por el espacio. Le envío un gran saludo a Luz Ángela Cullín, que fue la que se le ocurrió todas estas locuras. Y muchas gracias a los profes y estudiantes que nos siguen. No dejen de perseguir sus sueños, aunque sean súper difíciles, eso sí. Rodéense de personas que cultiven ese sueño para que sea todo más fácil. Y estamos a su disposición, invitados al Planetario de Medellín para que vengan y me visiten, nos conozcamos y vean, por supuesto, nuevas funciones en el domo que tenemos, un domo súper espectacular y la ciencia en una esfera que es también una experiencia museográfica nueva. Un gran saludo, muchas gracias a todo el equipo de Conexiones y a los que están detrás de cámara también. Gracias, David, por estar siempre ahí apoyándonos en estas transmisiones. Muchas gracias. Gracias, Ángela, también David, Juana, por estar ahí, como lo mencionas. Y bueno, los invitamos a seguir estas publicaciones de Ecos del Conocimiento Antioquia Científica. Este es nuestro primer conversatorio y pues esperamos seguirlo sorprendiendo de aquí en adelante con nuestras charlas virtuales. Muchísimas gracias, Ángela, gracias a toda la audiencia y recuerden seguirnos en @planetariomed y @explora en Antioquia. Feliz tarde. Chao.